Bueno, cuando las superficies curvas son complejas, las fuerzas sobre una superficie que van variando de punto a punto, eh, hay un problema cuando aparecen las tres componentes. Eh, el problema es que en general podemos usar dos componentes horizontales y la componente vertical, pero Px, Pi y Pz podrán no resultar coplanares. O sea, por lo que el resultado final puede ser una resultante P única más una cupla. Y si la superficie está contenida en un plano vertical, el problema se simplifica, pero si no está así, es bastante complejo la determinación. La componente, la única manera es determinar las componentes. La componente vertical siempre es igual al peso del líquido situado por encima de la superficie. Y las componentes horizontales serán iguales al empuje que ejercería el líquido sobre la proyección en un plano vertical normal a la dirección de cada componente. De allí podríamos sacar las componentes y finalmente obtener el valor de la resultante. Si tenemos superficies curvas de ancho constante, cosa que es más común, eso podríamos resolverlo de manera teórica o también gráfica. Hay una manera simple que es trabajar con las componentes. Ya acá es muy sencillo. ¿Por qué? Y porque al ser de ancho constante, nosotros tenemos que la componente horizontal del empuje va a ser un medio de gamma b h cuadrado menos h0 cuadrado. Es decir, la componente horizontal del empuje es como si se tratara de una compuerta o de una superficie vertical. La componente vertical del empuje, ahora, será igual a gamma por b por el área que está sobre la superficie curva. Y bueno, eso se podrá calcular siempre que la curva se conozca. Si no, habrá que hacerlo en forma gráfica y determinarlo de esa manera. Vamos a suponer que no, que se puede calcular, que es una superficie conocida, y dh va a ser ds coseno de alfa y dx ds seno de alfa, ¿no? Nosotros vamos a tener un ds que se va a descomponer en dh y dx. Por supuesto, el área va a ser de omega b por ds. Sabemos que el empuje es p por d omega. dp es igual a p por d omega. O sea que dp va a ser gamma por b por h por ds. De ahí el valor del empuje integrando tendría que ser gamma por b, que son constantes, por la integral de línea de h por ds. Es más habitual trabajar sobre las componentes. Es decir, nosotros tendríamos que dpb, que sería el empuje vertical elemental, sería gamma BH ds seno de alfa. Y el empuje elemental horizontal sería gamma BH ds coseno de alfa. Ahora, ds seno de alfa es de x y ds coseno de alfa es de h. De acá surgen dos cosas. La componente horizontal del empuje es una tontería, es muy sensible. Es directamente como si la superficie fuera vertical. pH es un medio de gamma BH cuadrado. Ya lo sabíamos de antes. Ahora, la vertical será gamma por b integral entre x1 y x2 de h diferencial de x. Y para ahí se necesita conocer
la curva X en función de H. Si es cuadrática será un cubo, el valor de la integral. Si es lineal no es curva, o sea que tendría que ser cuadrática, cúbica, etcétera, o polinómica. Y de allí uno puede integrar y obtener el valor de P sub B. El valor total del empuje sobre esa superficie será la raíz cuadrada de P sub H cuadrado más P sub B cuadrado, como es lógico desde el punto de vista del cálculo de una resultante. Bueno, vamos a aprovechar lo que nosotros conocemos de la componente vertical del empuje para justificar, sin necesidad de ningún tipo de análisis numérico, matemático, llamémosle así, el principio de Arquímedes. Recordemos que Arquímedes de Siracusa llegó a la conclusión de que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje tal que las componentes horizontales del empuje se anulen entre sí, que ese empuje sea de dirección vertical, sentido ascensional y aplicado en el centro de gravedad, y cuyo valor es igual al peso del volumen de fluido que desaloja el cuerpo. Si vemos la figura de la izquierda, que es el caso de una pared en la cual, por su forma extraña, hay una parte que recibe empuje de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba, el empuje que va hacia arriba está en rojo y el empuje que va hacia abajo está en azul. Y entonces hay toda una parte que se compensa, la descendente con el ascendente, y hay una parte en rojo que deja solamente una componente vertical que es sobre la parte inferior de esa estructura. Si ahora eso mismo lo llevamos a un cuerpo que está totalmente sumergido, vemos que la parte azul llega hasta la parte superior, pero la parte roja, las líneas rojas, llegan a la inferior porque está el empuje que ejerce el líquido sobre la parte inferior del cuerpo. Como la parte superior se compensa, lo que nos queda es prácticamente el volumen completo del cuerpo sumergido. Por supuesto que el empuje está dado con el valor del gamma del fluido. Creo haberlo ya comentado que Arquímedes llegó a esta conclusión por vía experimental tratando de determinar el peso sumergido para averiguar si la corona que le habían regalado al tirano de Siracusa, que quería saber si era de oro o no, poder encontrar mediante este medio la forma de calcular el peso específico del material que componía la corona, y ello lo logró a través del estudio del peso sumergido. Pero la fórmula de Arquímedes, digamos, más que la fórmula es un principio, se puede demostrar matemáticamente y la forma de demostración es relativamente sencilla. Yo los invito a que la vean, a que la analicen, porque, por ejemplo, se trata de tomar un cuerpo que está sumergido y se lo atraviesa, por ejemplo, en una dirección cualquiera, en este caso una dirección en el eje de las y a partir de ahí se observa que las componentes horizontales, la única forma es que se compensen. Mientras que cuando uno toma al cuerpo en el eje de la Z,
va a quedar que de P Z no puede simplificarse, de modo que va a quedar que en el eje Z la componente no es nula. Nosotros demostramos primero con esta metodología sencilla de atravesar el cuerpo y tomar el área y calcular las presiones de un lado y del otro, que la componente horizontal del empuje es nula. Para la componente horizontal en la otra dirección. Pero en el caso vertical, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que la diferencia con los otros dos casos es que acá vamos a tener el peso y dpz va a ser gamma por dB, que es el volumen del prisma elemental. De esa manera nos va a quedar que el empuje tiene dirección vertical, que es P, y que es gamma por el volumen del líquido desalojado. Esto tiene interés con respecto a la definición de lo que es el peso sumergido. Nosotros decimos que el peso sumergido es el peso del cuerpo menos el empuje que recibe, calculado de acuerdo al criterio del principio de Arquímedes. Le llamamos el empuje de Arquímedes. El peso será entonces el peso específico del sólido por el volumen, mientras que el empuje va a ser el mismo volumen, pero multiplicado por el peso específico del líquido, o del fluido en general, porque vale para todos los fluidos. G', que es el peso sumergido, será obviamente el volumen, que queda como factor común, por gamma S menos gamma, la diferencia entre pesos específicos de sólido y de fluido. Bueno, los cuerpos sumergidos tienen distintas condiciones de estabilidad. Esto es uno de los temas más sencillos de la materia. Cuando el cuerpo sumergido es homogéneo, si gamma S es mayor que gamma, se hunde, no tiene solución. Si gamma S es menor que gamma, flota. Y si gamma del sólido es igual a gamma del fluido, es indiferente. Hay algunos ejemplos de casos de estabilidad indiferente. En el caso de que el cuerpo sea heterogéneo, siempre va a haber una parte que tenga mayor peso que otra, porque el cuerpo no tendrá distribuido el peso específico en forma homogénea, y por lo tanto el peso va a tener un punto de aplicación distinto al punto de aplicación del empuje, que va a ser exactamente el centro desde el punto de vista geométrico, mientras que el centro de gravedad donde se ubica el peso no es el centro, lógicamente, de toda la figura, porque hay una parte que tiene color que es más pesada y otra que no tiene color, que es más liviana. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre cuando está en una misma recta de acción? El centro de empuje debe estar por encima del centro de gravedad. Y ahí sube si el total es más liviano y baja si en total es más pesado que el agua, ¿no?